Dios los bendiga, hermanos. Hoy estudiaremos un tema más en cuanto a las profecías secuenciales que venimos estudiando cada sábado. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 7. Hemos estudiado 3 de las 4 bestias mencionadas en Daniel, el capítulo 7. Y estudiamos la bestia número 1, la bestia número 2, la bestia número 3. Hemos concluido que la bestia número 1 es Babilonia. También estudiamos que la bestia número 2 era Medo y Persia. La bestia número 3 era el imperio griego. Hoy nos toca estudiar la bestia número 4 y vamos a lograr identificarlo usando la Biblia y también usando la historia. Voy a usar el lenguaje más sencillo que pueda tener para que entiendan cada uno de ustedes que son nuevos en este tema, y para los muchos hermanos de nuestras iglesias evangélicas que se conectan también para entender probablemente por primera vez este tema. En Daniel capítulo 7 nosotros encontramos desde el verso 1 en adelante las 4 bestias que hemos venido estudiando. Hoy nos centramos en el verso 7. Daniel 7:7 dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Paremos un momento aquí. Daniel está viendo la 4ª bestia y Daniel quiere describir las características de la 4ª bestia. Cuando Daniel ve la primera bestia dice: oh, la primera bestia es parecida a un león. La segunda bestia, Daniel dice, es parecida a un oso. La tercera bestia, Daniel dice, es parecida a un leopardo. Pero cuando ve la 4ª bestia, Daniel no logra relacionar a la 4ª bestia con ningún animal que exista en ese tiempo. Daniel no conoce la 4ª bestia aparecida a ningún animal, solo describe y dice: una bestia espantosa, terrible, fuerte, con unos dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y con los pies o patas, podríamos decirlo, hollaba todo lo que tenía, lo que habían dejado, aplastaba todo. Y dice que tiene 10 cuernos. Era una bestia cuernuda. No tenía un cuerno ni 2, tenía 10. Ahora, quiero decirles que en Daniel se describe quién es la primera bestia. La Biblia dice quién es la primera bestia. En Daniel 2 dice que es Babilonia. En Jeremías, Isaías dice que es Babilonia. En Daniel se describe a Babilonia. La Biblia dice que la segunda bestia sería Medo y Persia. Lo dice la Biblia en Daniel capítulo 8. Lo dice el profeta Isaías, que se llamaría Ciro. La Biblia dice que la tercera bestia sería Grecia. Lo dice Daniel 8:21. Pero es interesante, la Biblia no menciona literalmente quién es la 4ª bestia. La Biblia no dice por ninguna parte: la 4ª bestia es fulano de tal o sutano. No menciona. Así que, ¿cómo saber quién es la 4ª bestia si la Biblia no menciona quién es? Para eso tenemos que usar 2 cosas: fuentes bíblicas y también históricas. Quiero comenzar usando las fuentes históricas. Permítanme. Si ustedes rastrean en la historia, van a saber que el único poder que destruye a la tercera bestia, ¿quién es la tercera bestia? Grecia. El único poder que destruye a la
tercera bestia y la somete y la gobierna, y queda la tercera bestia bajo el control de la otra bestia, es el Imperio Romano. Roma es el único candidato que aparece en los registros de todas las fuentes históricas, de todas, no de algunas, de todas las fuentes históricas. Es más, cualquier estudioso de historia, universitario, profesor de historia universal, cualquiera que nos vea, sabrá que el único poder que sometió a Grecia fue el Imperio Romano. O sea, Roma se coloca como el candidato número uno de ser la cuarta bestia, basado en toda fuente histórica. Ahora, la Biblia tiene que decirnos si en realidad Roma gobernó, sometió y estuvo el control de los pueblos. Si ustedes van al Nuevo Testamento, van a encontrar una cosa que es, en conclusión, el resultado de lo que voy a decir. Roma sí tenía el control de la tierra. Roma era el único pueblo que gobernaba sobre los judíos en el siglo I. ¿Quién ponía a los reyes, a los gobernantes, a los césares? Roma. O sea, no existe un candidato para el siglo I que haya gobernado la tierra. No gobernaron los griegos, no gobernaron Medo y Persia, no gobernaba Babilonia. ¿Quién gobernaba? Roma. Ahora voy a decir otra cosa. Por eso es que los judíos, ¿a quién le pagaban impuestos y tributos? A Roma. Cuando iban a crucificar a Cristo los judíos, ¿de quién esperaron la aprobación? Del Imperio Romano. Jesús dijo: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, hablando del tributo. En otras palabras, si alguien esta mañana aquí o en cualquier parte del mundo diga que el cuarto imperio no es Roma, estaría en contra de toda la historia y estaría en contra de todas las denominaciones que están dentro del cristianismo, porque el 99% de las iglesias enseñan que el cuarto poder es Roma. Punto. Se acabó. Nada que hacer. Es Roma. O sea, aunque no exista en la Biblia literalmente un texto que diga la cuarta bestia es Roma, todo el contexto bíblico y todo el contexto histórico señala al único poder como el candidato para gobernar la tierra, como la cuarta bestia, Roma. Y la cuarta bestia sería un cuarto poder. Daniel, el capítulo 7, el verso 23, dice así la palabra del Señor. Pongan atención, o sea, la característica de quién es el cuarto imperio sería conocerlo porque gobernaría. Miren lo que dice el verso 23. Así, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cómo? El cuarto reino en la tierra. Sabemos que desde Daniel capítulo 7 aparecen reinos que gobiernan la tierra. El primero, Babilonia, estaba gobernando la tierra. De hecho, gobernó desde el 605, 606 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. El segundo poder sería otro poder que gobernaría la tierra y gobernó desde el 539 hasta el año 331 antes de Cristo, el imperio de Medo y Persia. Luego se levantaría otro poder a gobernar la tierra, el cual sería Grecia, el cual gobernó desde el 331 antes de Cristo
hasta el año 168 antes de Cristo. Pero saben que hubo una batalla que marcó allí un nuevo poder, es la batalla de Pigna, que ocurrió en el 168. Y el único poder que sometió a los griegos bajo su dominio fue Roma. Y de esto no hay discusión alguna. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Quién es el cuarto poder que gobernó la tierra? Roma. Ahora váyanse ustedes a informarse que Roma gobernó el planeta Tierra, gobernó Europa, Asia, gobernó por cientos de años, desde el 168 antes de Cristo hasta el 476, o sea, hasta el siglo V después de Cristo. O sea, Roma fue el poder que se estableció en la tierra, el cual duró mucho más que todos los otros reinos que lo antecedieron. De esto no cabe la menor duda. Fue el Imperio Romano. Sería imposible querer decir que existe otro candidato que gobernó la tierra excluyendo a Roma. ¿Quieren que les haga una pregunta? Saquen a Roma como el candidato y digan, no es Roma el cuarto imperio, no es Roma, Roma no es. Entonces coloquen a otro. Yo les haría una pregunta: ¿quién destruyó a la tercera bestia, que es Grecia, y se colocó en su lugar y gobernó la tierra? ¿Quién? ¿Quién? Alguien por ahí decía, el 1% que cree que no es Roma, dice, fue el imperio de los Ptolomeos, fue Antíoco Epífanes. Malas noticias, no fue Antíoco Epífanes que gobernó la tierra. Les digo por qué. Porque Antíoco Epífanes no es más que un personaje del imperio de Grecia. ¿Estamos claros? O sea, Antíoco Epífanes era griego. ¿Era qué? Era griego. Cuando la Biblia dice el cuarto imperio, o sea, como dice el verso 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Tiene que ser otro, no el mismo. No va a gobernar Grecia dos veces. No se le puede contar a Grecia como la tercera bestia y también como la cuarta. Por eso sería una tontería decir la cuarta bestia es Antíoco Epífanes. Pero ¿cómo va a ser Antíoco Epífanes si la cuarta bestia es otra bestia? No es la tercera. No sé si me estoy dejando entender. Quiero ser más simple para que se pueda captar todo esto. Y pido disculpas a los letrados y teólogos que entienden muy bien este tema y dicen, yo pierdo mi tiempo escuchando eso. Para ellos no es el tema. Este tema es para gente nueva. Así que cambien de canal, no es lo suyo. Ahora, permítanme decirles algo muy importante. Roma fue un poder diferente. Una bestia espantosa y terrible. ¿Por qué dijo el profeta que Roma sería, o la cuarta bestia, que es lo mismo, sería una bestia espantosa y terrible? Porque Roma fue así en su manera de gobernar y en la forma como sometió a los judíos y a la iglesia. Fue como ningún otro. Dice que aplastaba con los pies y hollaba todo lo que estaba a su paso, sometía todo. Roma fue uno de los imperios más crueles y sanguinarios que pudo haber ocurrido antes de ella. Distinto fue el gobierno de los otros, pero Roma fue el poder que, hermano, tenía castigos extraordinarios. ¿Cuál era la manera de matar? Por ejemplo, después de meter azotes, 40 azotadas y más, Roma mataba a sus enemigos de una manera cruel. Por ejemplo, la muerte del Mesías era una muerte que solo el Imperio Romano hacía. Ustedes no van a ver de otra manera. Era torturaba, morir la gente desangrándose, clavándose en un madero, en una cruz.
Era algo terrible. Y había distintos tipos de tortura de Roma. Roma mataba a gente, el Imperio Romano mataba a gente, los ponía vestimenta de animales y los echaba a los circos, y las fieras comían a los animales, o perdón, a las personas vestidos de animales. Roma incendiaba antorchas con gente. Roma era un poder perseguidor. Roma fue un poder maligno. Roma fue un poder que torturaba a sus enemigos de una manera drástica. Ustedes pueden leer en los registros históricos todo lo que les estoy diciendo. En cierta ocasión Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es lo que estaba haciendo Pablo? En el siglo I, los romanos, cuando querían matar a sus enemigos, lo agarraban y lo amarraban con un cadáver. ¿Tú sabes lo que es que te amarren a ti siendo vivo y te amarren y te aten con un cadáver? Y te dejaban morir y tú morías con el olor ¿de qué? Intoxicado. Porque alguno de ustedes ha estado alguna vez en un velorio, 2, 3 días, ya el cuerpo putrefacto empieza a botar sustancias muy fétidas, horribles. Ahora imagínate un cadáver amarrado a ti ahí con soga para que te mueras ahí con ese olor. Eso hacía Roma. Se consideraba tan. Entonces, simbólicamente Pablo estaba diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando en sí de la naturaleza pecaminosa, pero se compara con lo que en actual la gente entendía muy bien lo que significaba eso. Ahora, por eso en la Biblia Roma se identifica como el enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué dije? En la Biblia Roma es identificado como un enemigo ¿de quién? Oiga, quiero que escuche bien lo que voy a decir. Roma no era considerado amigo del pueblo de Dios. Roma era considerado ¿qué? Enemigo. No se equivoque. Con Roma no había amistad en el sentido de unión. Con Roma había que guardar distancia, porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ¿qué cosa? Ser romano. Roma era considerado enemigo del Señor. Es más, era el instrumento para destruir al pueblo de Dios. Ahora, noten lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 21. Si ustedes me acompañan allí al libro de Lucas, el capítulo 21, van a notar lo que Cristo repite, una profecía dada ya de antemano. Lucas capítulo 21 dice el verso 20 así: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que habría un país, una ciudad, un poder que vendría y destruiría al pueblo que Dios lo había considerado el pueblo de Dios. ¿Saben quién? ¿Quién era ese poder que iba a venir a destruir al pueblo de Dios? Roma. Roma no era amigo. Roma ¿qué era? Enemigo. Roma no estaba a favor de Dios, estaba en contra de Dios. Roma no estaba en favor de los cristianos, estaba en contra de los cristianos. Y quieren que les diga ahora, aunque el Imperio Romano haya caído en el 476, les quiero decir algo así cortito. Las secuelas de Roma han quedado ahora, y Roma existe ahora en el mundo cristiano.
Y en la tarde probablemente estudiemos quién es Roma ahora. Y los cristianos tienen que saber que con Roma no hay que tener unión. Con Roma no hay que ser amigos. Con Roma no hay que hacer ecumenismo. Con Roma no hay que tener compañerismo. Roma por un lado y los cristianos por otro lado, por las razones que yo voy a explicar aquí. Segunda razón, Roma en la Biblia es llamado el desolador. En el libro de Daniel, el capítulo 9, dice así Daniel, el capítulo 9, permítanme leer, en el verso 26 y el verso 27, Roma es llamado el pueblo que iba a desolar al pueblo de los judíos. Dice así el verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora escuchen, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este verso profetizaba que vendría un poder y destruiría la ciudad y destruiría, ¿qué más? Y el templo de Dios. ¿Quién es esa ciudad que destruyó al pueblo de Dios y que destruyó al templo de Dios? ¿Quién? Roma. Obviamente, esto ocurrió por lo menos unos 40 años después de Cristo. Jesucristo habló de esto y les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada por soldados, huyan, porque viene gran desolación, porque viene la destrucción. Y de hecho, todos los cristianos que oyeron esta profecía a Jesucristo, cuando vieron que Jerusalén fue rodeada por soldados, en el año 66, más o menos, hubo una revuelta. Bueno, voy a comentarles un poquito adelante. Ellos tuvieron que huir porque Roma había invadido ya las fronteras de Jerusalén. Y cuando entraron, hermano, fue la peor destrucción que pudo haber visto la raza humana dentro del pueblo judío. Fue una desolación. Hay un libro llamado La guerra de los judíos, escrita por un personaje llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo vivió en el siglo I. Flavio Josefo vio con sus ojos la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo escribió con su mano todo lo que pudo ver. Todos los escritores modernos, todos los que hablan de cómo fue destruida Jerusalén, leyeron a Flavio Josefo y la guerra de los judíos, porque es el único libro que fue escrito por el testigo ocular. ¿Quién es el testigo ocular? Flavio Josefo vio la exparsión. Flavio Josefo vio y cuenta cómo la gente murió de hambre, cómo comían a sus propios hijos. Flavio Josefo cuenta que la sangre en la ciudad corría como ríos, como ríos. Flavio Josefo cuenta que no existía los muros de Jerusalén gente que no estaba crucificada, porque los romanos crucificaron a muchísimos judíos. Cuenta que esa destrucción fue terrible. Cualquiera de ustedes que quiera saber cómo fue la destrucción de Jerusalén, vaya y consulte a la fuente original, que es Flavio Josefo. Todos los escritores que vinieron después del siglo I tuvieron que haber leído a Josefo para escribir cómo fue la destrucción de los judíos en el año 70. Dígame una cosa:
¿Cómo se describe al cuarto imperio? Como un poder desolador que desolaría. Roma es considerado así. De hecho, cuando ustedes van a Apocalipsis 12, Roma es comparado como el dragón. Apocalipsis 12 del 1 al 5 en adelante, Roma es considerado como ¿qué? Como el dragón. Les digo una cosa, ¿a quién se le llama dragón en Apocalipsis 12, 7? ¿Saben que en Apocalipsis 12, 7 al 9, si no mal recuerdo, se le llama dragón al mismo diablo, a Satanás? Se le llama serpiente antigua, que se le llama ¿qué más? Diablo, Satanás, y se le llama dragón. Pero en ese mismo capítulo también se le compara al cuarto imperio como el mismo dragón. O sea, prácticamente Roma saldría como el mismo diablo, haciendo el papel del mismo. Ustedes saben que el diablo no puede manifestarse aquí y decir, bueno, yo voy a matar al pueblo de Dios, yo voy a matar judíos, yo voy a matar cristianos. El diablo no va a venir así, va a usar medios. ¿Y a quién lo usó como medio? A Roma. Y Roma destruyó, esparció. Ahora les voy a decir algo que es interesante. Hermanos míos, Roma esparció de las naciones, o entre todas las naciones, a los judíos. Ahora, yo les voy a decir algo interesante. Si ustedes van a la Biblia, en la Biblia van a encontrar que Dios le da a los judíos una tierra. ¿Cuál es esa tierra que le da a los judíos? Cuando ellos viven en Egipto. Cuando los israelitas viven en Egipto, Dios les dice que les va a dar una tierra, ¿verdad? En el libro de Génesis, ustedes van a encontrar en el capítulo 12:1 de Génesis, capítulo 12, van a encontrar ustedes Génesis, el capítulo 12, el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahora en el capítulo 11, en el verso 31, Dios le dice así a Abraham: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot su hijo, Harán hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Cuál era la tierra a donde se dirigieron? La tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán estaba lleno de gente pagana. Dios le prometió a sus hijos y les dijo: esa tierra de Canaán va a ser suya, yo les voy a dar esa tierra, allá van a vivir ustedes. Es la tierra donde están viviendo los cananeos, los heteos, los filisteos, los amorreos, los suegreseos, y a todos había que botarlos. ¿Para qué? Para que vivan quienes ahí, su pueblo. Era una tierra muy rica en proteínas, muy rica en abonos naturales. Tú sembrabas una planta, hermano. En cierta ocasión, cuando los judíos se fueron por orden de Moisés, vayan a ver cómo es la tierra que Dios nos ha prometido. Y dice que ellos fueron y dijeron: wow, qué hermoso que crece aquí. Como muestra, ellos volvieron trayendo un racimo de uva. ¿Y sabes cuántas personas se necesitó para cargar un racimo de uvas? 2 personas, que uno puso un palo colocado y el otro palo atrás al hombro, los dos, y el racimo de uvas iba colgado, hermano, hasta el suelo. Eso no era uva, parecía naranjas los granos. Imagínate una uva así. ¿Qué tierra produce eso? Con razón Dios le dijo en el libro de Éxodo 3:17 lo siguiente a su pueblo. Éxodo capítulo 3 verso 17 le dijo lo siguiente: he dicho
Y os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo, del jubiseo, del suegreseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo era esa tierra? que fluye leche y miel. Es que salía miel de la tierra, que salía leche de la... No. Miel es símbolo de la abundancia de agricultura. Y leche es símbolo de la ganadería abundante, que ahí se criaba la mejor raza de animales. Dios sacó a un pueblo pagano y colocó a sus hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Trabajaron allá ¿quiénes? Los desobedientes, sembrando ¿para quiénes? Para los obedientes. ¿Tú lo crees, verdad? Muy bien. Deja que sigan trabajando los demás, que el Señor te lo va a dar un día a ti. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y Él le da a quien quiere. Se acabó. ¿Ustedes creen que esta promesa está en el pasado? No, nada que ver. Esta es presente. Les hago una pregunta. ¿Quién tiene que votar de esa tierra al pueblo que Dios colocó allá? ¿Quién? Nadie. Vinieron los babilónicos. Cuando los babilónicos vinieron sobre Judá, Judá llegó a ser una provincia del imperio babilónico. No lo votaron los babilónicos. ¿A quién? A los judíos. Vinieron, los sometieron, pero el rey Nabucodonosor puso gobernante allí para que siga gobernando Judá. Llevaron esparcidos, destruyeron el templo, sí, pero no les dijeron váyanse de su tierra, que esta tierra es nuestra. No, era la tierra que Dios le dio a los israelitas y había que respetar eso. Vinieron los medos y los persas, levantaron, le hicieron volver a los judíos a su tierra, levantaron el templo en el tiempo del imperio de los Medio y Persia, sometieron a ellos, sí los sometieron, pero respetaron su tierra. Vinieron los griegos de la misma manera. Los griegos, mientras estuvo bajo el gobierno de los griegos, Canaán, o sea la tierra de los judíos, específicamente fue un imperio que pertenecía a los judíos. Pero viene la cuarta bestia, y la cuarta bestia no viene solo para someter, sino para sacarles de la tierra que Dios le dio a ellos y botarlos por el mundo. Chao, váyanse. El único poder que desoló a Judá, a los judíos, fue la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Qué? ¿Como tu suegra dices? No, ya. Hermano, eso fue lo que ocurrió. Ahora, miren lo que dice, por ejemplo, yo quiero citar aquí algo interesante. El diccionario de la Santa Biblia de la Editorial Caribe dice lo siguiente en la página 321: la ciudad y el templo fueron tomados por Tito y totalmente destruido en el 70 después de Cristo, y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. ¡Qué bárbaro! No solo vino Tito para destruir al templo ni a Jerusalén, sino para esparcirlos por el mundo. Los judíos fueron esparcidos por el mundo. Es como quien decir, desalojados por muchísimos años. ¿Y quieren que le diga una cosa interesante? Hay muchas evidencias que demuestran que los judíos que volvieron en el 1940 y tantos no son los verdaderos judíos. Yo quiero que ustedes vean en su casa, apunten lo que van a ver. Les dejo como tarea. Escriban ahí: película Marchando a Sion. Ese es un documental tremendo. Ese es un tema que se va a dar en otra oportunidad. Los judíos que regresaron, en realidad hay mucha probabilidad para creer que los judíos que están allá no son los judíos esparcidos por el mundo, porque los judíos que fueron esparcidos en el 70 hasta hoy andan vagando por el mundo entre las naciones. Jesucristo profetizó esto. Noten lo que dice la Biblia, ¿sí?
si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a encontrar a Lucas, el capítulo 21. Lucas, el capítulo 21, dice así el verso 24, si no mal recuerdo. Estos son temas que ya estaban dormidos ya, y uno ya no recuerda mucho. Hablando de la destrucción, cuando venía el enemigo, que es la cuarta bestia, y destruiría a los judíos, Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas 21, 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia habló de una desolación y que los judíos serían llevados a todas las naciones. Sí, ocurrió en el 70. Prácticamente Roma desalojó a los judíos desde el 70. Ahora, ¿ya apuntaron esa tarea que les dije? Escriban en YouTube esa tarea que les dije, película Marchando a Sion, y vean ese documental hecha por propios judíos y por cristianos. Y se van a dar cuenta que de dónde es que salieron los judíos, entre comillas, que hoy viven allá en Jerusalén. ¿Quién fue el plan? ¿Quién planeó hacer volver a un grupo de gente y decir, son los judíos? Vean ese documental que es tremendo. Ahora, permítanme decirles algo que es muy, muy interesante. Entonces, Roma persiguió a los judíos. ¿Roma persiguió a quién? A los judíos. ¿Por qué razón Roma persiguió a los judíos? Por dos razones. Primero, Roma persiguió a los judíos primero porque los judíos eran revoltosos. Los judíos decían, ¿hasta cuándo Roma nos va a tener aquí oprimido? Vayan, esperamos al Mesías. El Mesías, cuando venga, nos va a liberar de las garras de estos. Y cuando se levantaba alguien y decía, yo soy el Mesías, entonces lo primero que ellos hacían, ¿qué cosa es? Una rebelión. Antes de que Cristo nazca ya había rebeliones, y después que Cristo murió y ascendió al cielo hubo rebeliones por supuestos Mesías que arrastraban a la gente a guerras. Y déjenme decirles que Roma levantó una persecución contra los judíos revoltosos. Por eso es que como los judíos se rebelaban en armas, Roma era una potencia, una superpotencia, iba y aplastaba a los judíos, hasta que Roma se cansó y dijo, se me van. Y los hizo volar a los judíos. Los esparció. ¿Sí? Punto 2. Roma no solo persiguió a los judíos, sino que también persiguió y fue enemigo de la iglesia de Cristo. Roma fue enemigo ¿de quién? De la iglesia de Cristo. El cuarto poder es una bestia espantosa y terrible, hermano. Yo quiero que vean este libro. No sé si se puede ver, ¿sí? Voy a hacerlo ver aquí también en la cámara. No sé si se puede ver, me avisan. Este libro se llama El libro de los mártires. ¿Cómo se llama? El libro de los mártires. Este libro fue escrito en el siglo XVI, antes de que existamos muchas iglesias evangélicas. La mayoría de iglesias evangélicas surgimos en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. O sea, en la Reforma Protestante, en la época de la Reforma Protestante, hubo un hombre llamado John Fox que escribió el libro de los mártires. Y yo les voy a dar una cosa: cómprenlo este libro, hermanos. Cómprenlo este libro, es una joya. Este libro me regalaron en México, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Un hermano se acercó con todo cariño y creo que en agradecimiento me regaló este libro, porque como hicimos un evento
y ellos aprovechaban el evento y venían y traían libros. Y dijo, bueno, este muchacho ha traído mucha gente para que nos compre el libro, pues vamos a regalar un libro. Me regaló un libro y quiero decirles lo siguiente. Es un libro que habla de todas las persecuciones que sufrió la iglesia. ¿Sí? A través de toda la historia. Y las primeras 10 persecuciones que la iglesia sucedió. Miren, aquí yo tengo el capítulo 2 de este libro. Dice, las 10 primeras persecuciones. ¿Saben qué? Las 10 primeras persecuciones. Hubo muchas, pero no solamente por Roma, sino por otros también. Pero en conclusión, también sería por el mismo Roma. ¿Cómo? No entendí, pastor. No, ahorita no lo vas a entender, lo vas a entender en el otro tema. Cuando yo dije que persiguió Roma, pero después por otros, pero también ese mismo fue Roma. Él lo va a explicar un poquito en la tarde, no se queden confusos. Aquí señala las 10 primeras persecuciones. O sea, el cuarto poder, la bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, la bestia cuernuda, comenzó su persecución desde el año 67 a los cristianos, o sea, desde el primer siglo. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio. Si quieren seguir informándose, compren el libro. No lo promuevo yo, pero les voy a decir que cuenta por qué persiguió bajo Nerón a los cristianos. ¿Qué es lo que los cristianos decían y por qué? Les corto así. Así cortito les digo, miren. Los romanos, los emperadores como Nerón, Domiciano, los que venían allí decían, nosotros somos los dioses. Así que los dioses hay que adorarlo. Y los cristianos no podemos adorar a hombres, ¿o sí? Entonces los cristianos no querían adorar más que a un solo Dios, que era el Dios que está en el cielo, creador del cielo y de la tierra. Así como los cristianos no querían adorar al emperador, ni cumplir las leyes de Roma. ¿Qué decía el imperio romano? Matémoslo. Y lo mataban a los cristianos. Esto es la primera persecución que ocurrió en el 67 a manos de Nerón. La segunda persecución ocurrió en el año 81 después de Cristo por el emperador Domiciano. Una persecución tremenda en esta época fue que Juan fue llevado a la isla de Patmos. La tercera persecución ocurrió en el año 108 por Trajano. Miren cuántos años de persecución ya. La cuarta persecución que sufrió la iglesia por el imperio romano fue bajo el mando de Marco Aurelio en el 162 después de Cristo. Luego se suma la quinta persecución que ocurriría a los cristianos por el imperio romano a manos de Severo en el 192 después de Cristo. Luego viene la sexta persecución a manos del emperador Máximo en el 235 DC. La séptima persecución bajo el mandato de Dacio en el 249 después de Cristo. Luego vendría la persecución número 8, que es la octava persecución bajo el mando de Valeriano en el 257. Les estoy dando solo las fechas. Los motivos ustedes tienen que leerlo porque yo no podría desarrollar todo el día de hoy. Pero tengo videos en Mensaje Fiel donde hablo de cada persecución. Persecución número 1 porque fue persecución número 2. Bueno, los que no miran el canal se pierden, pues. Quieren masticado nomás. La persecución novena fue dado por Aurelio bajo el 274 después de Cristo. Y la persecución número 10 fue bajo el mando de Diocleciano en el 303 después de Cristo. 4 siglos de persecución, señores y señoras. ¿Quién fue el causante de estas persecuciones? La cuarta bestia. La bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos y tiene dientes ¿de qué? De hierro.
De hecho, esos dientes de hierro simbolizan también, en Daniel capítulo 2 se menciona que las piernas de la estatua serían de hierro, dando a entender que es el mismo imperio romano. De hecho, historiadores mencionan a Roma como el imperio de hierro. No se puede confundir. Roma fue un poder perseguidor, que en los tiempos del primer siglo la iglesia veía al cumplimiento de Nerón como a la bestia del Apocalipsis 13. ¿Saben que los cristianos del primer siglo decían: la bestia que persigue, la bestia de Apocalipsis 13 es ¿quién? Nerón. Ellos decían eso, y su apodo de Nerón, ¿saben cuál era? La bestia. Sí, era una bestia, pero era la cuarta bestia. El imperio romano, terrible. Bajo el imperio romano han ocurrido las peores persecuciones que no se quedaron aquí. Hay muchos más. Les estoy citando las 10 primeras persecuciones de Roma a los cristianos. Las 10 primeras, y las cuantas que hay y las cuantas que hubo después del tercer siglo. Ahora, Roma esto es terrible, hermano, pero Roma es el único de los 4 poderes, de las 4 bestias, que se hizo amigo de la iglesia. A ver, un momento. ¿Qué dije? Roma fue el único poder que se hizo ¿qué? Amigo de la iglesia. No puede ser que Roma, que es comparado como el dragón, que Roma que es comparado como el desolador, que Roma como es comparado como el enemigo de la iglesia, y que Roma haya perseguido por 4 siglos a la iglesia, Roma se hizo amigo de la iglesia y se abrazaron y se besaron. Esto ocurrió en el siglo IV. En el siglo IV, hermano mío, la iglesia se unió con Roma. Roma, que gobernaba políticamente en esa época, a principios del siglo IV, hubo un emperador llamado en los tiempos del emperador Constantino. Ese emperador, que vivió en el siglo IV, finales del siglo II, principios del siglo IV, finales del siglo III, principios del siglo IV, hicieron un edicto en la ciudad de Milán en el año 313, donde se reconocía oficialmente al cristianismo como la religión del Estado de Roma. A ver, quiero decirles por qué ocurrió esto. Entremos a razones un poquito más políticas. Escuchen, iglesia. Los cristianos habían venido siendo perseguidos por 4 siglos. ¿Quién los perseguía? Roma los perseguía. Por 4 siglos ya los perseguía. Ahora hay un emperador en Roma que su nombre es Constantino, y él es un político que quiere la ayuda de mucha gente para ser el único gobernador sobre el imperio romano, por lo menos una de las partes del imperio romano, la cual él estaba a cargo. Y él se da cuenta y dice: ¿quiénes aquí son los que pueden ser los ayudantes para que yo, como emperador, pueda tener éxito? Dice, yo me he dado cuenta que aquí hay mucho cristiano. O sea, Roma estaba lleno ¿de qué? De cristianos. Y quiero decirles una cosa importante.
mientras la iglesia era perseguida, mientras la iglesia era siendo matada por los romanos, mientras la iglesia tenía presión política porque los cristianos hacían cultos a escondidas, porque los cristianos hacían cultos debajo de las alcantarillas como las ratas, porque era ilegal adorar a Dios de los judíos, al Dios de la Biblia. Era ilegal en Roma, porque los romanos no adoraban al Dios de la Biblia. Era ilegal hacer eso. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes saben que ilegal en el país es tener esa blanquita que ustedes como orina. No, probablemente no puede pronunciar aquí. TikTok es muy delicado, hermano. ¿Es ilegal andar eso o no? Es muy ilegal. Imagínense que venga un gobierno y diga todo es legal. ¿Cómo saldrían los narcos? Hagamos fiesta porque todo es legal. ¿Sí? En los tiempos del Imperio Romano era ilegal ser cristiano. El propio imperio no solo te metía a la cárcel, sino que te quemaba, te mataba. Y mientras ocurría esa ley, los cristianos, en vez de ser mínimos, crecían en gran manera. Yo creo que hay que pedir a Dina Boluarte que traiga la matanza de nuevo para que los cristianos recién se pongan las pilas. Porque cuando hay libertad de culto, libertad de expresión y hay iglesias abiertas, los desgraciados llegan a la hora que quieren. Y si quieren vienen y si no, no. Porque el cristianismo está frío, porque como nadie nos mata, que por nadie nos persigue. Pero cuando hay persecución, los únicos que se ponen en pie son los verdaderos cristianos. Y dicen, nosotros aunque nos maten estamos allá. Punto, se acabó. Cuando venga la persecución, todos esos fríos van a correr. ¿Y saben quién se va a quedar? Los verdaderos cristianos, los que están dispuestos a morir. Y esos dispuestos a morir, de verdad que crecieron demasiado. Llenaron al imperio romano, hermano, con tantos cristianidad. Cientos de cristianos había en todo el imperio. Y en darse cuenta de esto fue Constantino. Y dijo lo siguiente: brillante su idea. ¿Y si yo declaro una ley que de ahora en adelante los cristianos son libres de hacer su culto? Y de que salgan de ser cultos debajo de la tierra como topos, como bichos, y salgan debajo de sus alcantarillas, de las tumbas y de las catacumbas donde cantaban los cristianos. Ahí no había música, no había equipos de sonido, la gente cantaba, hermano, con voz a cuello, no tenían ni himnarios, aquí cantaban a viva voz. Hoy día si no viene el ministerio de alabanza, ¿qué cantamos? No hay que cantar. No, ellos cantaban a viva voz, porque hay cristianos que amaban al Señor de verdad, hermano. O sea, yo me acuerdo de las vigilias que hacían antiguamente a punta de bombo. Nada más había para tocar un bombo ahí. Y ese bombo lo acabamos temprano porque no había más que tocar. Hoy día no hay que, mientras el ministerio de alabanza no está, hay quien canta. No sé. Esa gente, hermano, mientras duraba esas persecuciones, eran fieles de verdad, por amor a Dios, serio. ¿Usted cree que yo decía, ay, hoy día como que estoy de frío, como que no tengo ganas de alabar al Señor? No. ¿Usted cree que esa gente iba a la iglesia? Ay, ¿usted cree que esos cristianos estaban en el primer siglo, hermano? Esos cristianos no habían. Esos cristianos hay hoy en día que quieren ir a la iglesia, pero si hay aire acondicionado, si hay aire acondicionado, sí me voy. Si mi sillita está ahí puesta como con su almohadita bonita de seda, voy. Si me dan almuerzo, voy. Si me pagan el pasaje, si el pastor me llama, voy. Si algo me dicen, ay, me resiento, ya no voy. ¿Usted cree que esos cristianos, hermanos, son los cristianos verdaderos? Esos son pajas que con la persecución y la prueba van a volar. De verdad te lo digo, en serio. Hoy día tenemos iglesias lai, miembros lai, predicadores lai, porque simple y sencillamente estamos viviendo una época de mucha libertad religiosa. Pero la mayoría viene a dormir al culto. Una vergüenza debería ser eso. De verdad. Vengan a dormir con su despertador al lado. Y yo les digo que cuando el emperador dijo, wow, yo veo tantos cristianos aquí que pueden ser de utilidad, él les dijo, mire, ¿saben algo? Oiga, cristianos, les pongo un plan.
ustedes me apoyan a mí a expulsar a todos mis competidores políticos y yo les doy a ustedes libertad de culto. Les hago una pregunta. ¿Y si el estado actual que vivimos ahora nos hubiera perseguido todos los años y que venga la presidenta, entre comillas, la que come con 10 soles al día, nos diga, oigan, ¿qué tal si a ustedes nadie los persigue? ¿Nos alegraríamos o nos causaría tristeza? Hermano, todos los cristianos dijeron bravo, amén, apoyaron a Constantino, pero fue la peor cosa. ¿Saben por qué? Porque Constantino, cuando puso su trasero en el sillón, ¿sí?, del gobierno romano, él dijo, libres son los cristianos, ahora nadie les persigue, ahora nadie les mata, ahora nadie les hace nada, alaben a Dios como pueden, ya son libres, hagan sus templos. ¿Sabe lo que pasó con los cristianismos? Como que ahora nadie nos mata, pues vayamos cuando queramos. Ahora nadie nos mata, alabemos como cuando tengamos ganas. Ahora nadie nos mata, pues lleguemos a la hora que queremos. Ahora como nadie nos mata, un día sí, un día no. Ahora cuando nos mata no hay necesidad de orar, no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de hacer vigilia, no hay necesidad de ser más espiritual. Y la iglesia se empezó a llenar de paja, de cizaña, porque ahora sí todo el mundo iba a ser cristiano. Pero en los tiempos de la persecución cristiana no era cualquiera, era solo aquel que se determinaba en su vida morir por Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, si no te has determinado a morir por Cristo, pierdes tu tiempo calentando la silla con el trasero que tienes. En serio. Porque hoy Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Simple. Entonces Roma le dio la bienvenida a la nueva iglesia moderna, a la iglesia lai. Y la iglesia, en vez de ser espiritual, se volvió ¿qué cosa? Carnal. Bonita la estrategia del enemigo. Dale paz y tranquilidad a la iglesia y la iglesia va a dejar de orar, de estudiar la Biblia, va a dejar de congregar y va a venir a dormir. Porque mientras hay calma y tranquilidad, ¿a quién le importa un cuerno de las 10? A nadie. Pero cuando venga la tribulación y la persecución, ahí vas a doblar tu rodilla, hermano, porque o te despellejan el cuero y vas a doblar tu rodilla de verdad. Ahora hacemos orar media hora, 20 minutos, se levanta con calambre. ¿Sabe por qué se levanta con calambre? Porque no me vengan a engañar a mí que oran en casa. A mí no me van a engañar eso. Ay, es que pastor, ¿por qué nos haces orar 30 minutos en cada culto? Si las oraciones largas son personales. Desgraciado, pero yo me doy cuenta que te levantas con calambre aquí. No me vas a engañar que en tu casa oras 2 horas. No, a mí no me van a venir con ese cuento. Porque si el que ora 2, 3 horas en su casa y en lo íntimo, pues media horita orando aquí debe ser un juguete, ¿sí o no? Y me va a decir que en la intimidad está orando 3 horas. No, hermano, es una locura. No. El tiempo de Alan García se acabó. Eso lo pueden engañar los ingenuos. Yo voy a ir terminando esto. Tengo aquí varios pasos, varias cosas que me quedo estancado. Lo que Roma hizo, ¿sí?, fue meter los cultos de Roma dentro del cristianismo, un sincretismo religioso. Los cristianos no se unen con Roma, los cristianos no tienen alianza con Roma, ni los cristianos guardan las prácticas de Roma. Pero la iglesia en el V siglo agarró las doctrinas de Roma. Roma agarró las doctrinas de Roma y la colocó dentro de ¿dónde? De la iglesia. Sí. ¿Saben que la Navidad es de origen babilónico y una fiesta que lo celebra Roma? El 25 de diciembre es una fiesta tremenda en Roma. Y los cristianos hoy agarraron al 25 de diciembre. ¡Ay, qué fiesta para cristiana! Mundana es esa fiesta, hermano. Mundana completamente. ¿Saben que Roma colocó dentro de la iglesia el culto dominical? Constantino lo colocó. Búsquenlo. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Ahí va a aparecer
Constantino, el 7 de marzo del 321, dio un edicto donde el día venerable del sol se convertiría en el día de adoración. Con razón nuestras iglesias evangélicas están llenos de dominicales. Pero cuando vienen los adventistas, oigan, hay que guardar el sábado, fuera, hijo del diablo sectario. No, tienen razón ellos en eso, sí tienen razón. Es la Biblia la que dice: los que estamos fallados somos nosotros, obedeciendo a Roma, porque Roma nos metió la tradición por la palabra de Dios. Roma tenía en sus cultos sincretismos religiosos. Roma tenía ídolos, imágenes a distintos dioses que ellos tenían, y esos ídolos, imágenes las pusieron después del siglo IV dentro de la iglesia. Pero ya no disfrazado de Apolo, no disfrazado de Santa Rosita, Santa María, San Ramón, San esto, San aquello, San otro. Hoy dentro de la iglesia está lleno de santos, como al principio Roma estuvo lleno de dioses. Roma hizo. Es un problema grande cuando la iglesia se une con el Estado. Es un problema grande. Es un problema muy grande. Y Dios condena la unión de la iglesia y la política. No pueden estar unidos. La cuarta bestia hizo todas las cosas que estoy mencionando aquí. Y vamos a ver la continuación de este tema, porque la Biblia nos dice que Roma tenía 10 cuernos. Y lo que viene de ahí en adelante, mejor ni les cuento, hermano. Mejor ni les cuento. Que el Señor nos ayude a entender paso a paso cada uno de los temas que Él ponga frente a ustedes a través de la Biblia. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta tarde. Amén. Amén.